¿Qué tal? Bueno, esta es la segunda parte de la clase de purga espiritual. Y en la clase anterior les dije que hoy íbamos a ver esto, los aprendizajes a los que te va a esquinar el proceso. Vamos empezando por ahí y nos vamos a seguir con estos temas así como están aquí descritos. ¿Qué es lo que está pasando en un nivel más profundo? O sea, ¿cuál es la razón por la cual en una toma de plantas te pasa esto? Es porque estás despertando tal cual a otra manera, a otras realidades, eres capaz de poder ver otras realidades y lo que sucede es que vives un proceso de madurez consciente, más allá de lo psicológico. En estos espacios no va a haber la posibilidad de que tú recurras a ciertos mecanismos de defensa que utilizas en tu vida cotidiana, como los dramas o los berrinches o el ya párale ahí, sabes que ya no quiero, o que te des la media vuelta y que te vayas. En una situación así de verdad te tienen esquinado, o sea, tú dentro de tu mente estás esquinado en una realidad choqueante de la cual no te puedes deshacer al momento, tienes que aprender a navegarla y justo ese es el aprendizaje rudo, que tienes que recurrir a tus recursos internos para poder salirte de ahí. Entonces, lo rudo que estás percibiendo lo que permite es que te obliga a ver tus propios mecanismos demandantes. Y también te das cuenta que a veces has mamado esas maneras de tu sistema familiar. O sea, en esos momentos aprendes a decir, porfa, ya neta, ya no me enseñes más. Primero llegaste con esta idea de quiero saberlo todo, luego dices, por favor, párale. Y eso tal vez no lo vas a ver en ese momento, pero en un proceso de integración te va a enseñar a poder observar que a veces tal vez este comportamiento lo tienes inconscientemente en tu vida cotidiana, el estar demandando de la escena y no te das cuenta que a veces es importante parar y no atiborrar de demandas. Y eso es una especie como de regañadita que te dan las plantas, así como de yo te estoy dando lo que tú me pediste, ya sabes. Ahora, otra cosa que pasa ahí es que el abrir las puertas de tu propio infierno, o sea, lo que estás viendo tuyo y de la gente en tu sistema energético, sirve para que te des cuenta de que aún hay ciertos niveles de verdad que no necesariamente estás listo para soportar o para procesar. Y eso generalmente las personas que viven una purga espiritual les queda muy claro que ya no más, por favor, ya no me atiborres con esto, pero sí te das cuenta en ese momento que tú lo pediste y que lo que no contemplaste es el yin yang de las cosas que tú pides y el nivel de profundidad que tienen las cosas que tú pides, porque pues la energía es infinita y todas estas cosas no agradables que sabes que han sucedido están ancladas de cosas todavía no agradables que no eres capaz de ver en su génesis. Y eso es rudo de entenderlo. El proceso te obliga, por ende, a ver que estás muy encerrado en ti mismo, que muchas veces en tu lado luminoso hay mucho yo, hay todavía demasiado yo, o sea, como yo llego y yo me siento increíble y yo quiero compartir y yo quiero expandirme y yo quiero crecer y yo. Pero en este tipo de shocks y de situaciones que las plantas te muestran, realmente lo que la planta te está mostrando es la polaridad con la que vives la vida, o sea, todo lo intenso que te llegas a poner y te muestra muy claramente cuánto no incondicional eres, cuánto no compasivo eres y cuánto no honesto eres aún. Porque te enseña cosas de las cuales te las revienta en la cara y muchas veces tú sabes que es una verdad que no le has dicho a nadie o hiciste una cosa que no está chida y la tienes ahí guardada como en el cajón de nadie vio, nadie supo y en estos momentos aparece, te la restriegan en la cara a veces desde un lugar muy rudo, muy intenso, ¿ok?
Y eso es el aprendizaje mayor, como de quieres verdad, pero no eres suficientemente verdadero, quieres incondicional, pero no eres suficientemente incondicional, y quieres compasión y no sabes ser compasivo porque todo lo juzgas y todo lo metes en alguna cajita, como si tú fueras el juez de todo mundo. Y bueno, pues el statement ahí, lo que la planta te deja claro es que aún te falta desarrollar mucha visión neutral, honestidad y compasión. Eso es un clásico, digamos, de este tipo de cosas. O sea, en resumen, todo el mundo se da cuenta y todos nos damos cuenta que no somos tan luminosos como a veces creemos que somos. El proceso es doloroso psicológicamente, sí, porque te muestra realidades muy crudas y muy rudas, que en cualquier escena en tu vida cotidiana, a cualquiera le callarías la boca si te empieza a atiborrar con datos tan horribles. A cualquiera. O te levantas y te vas, o callas, o haces algo. Pero aquí te la tienes que bancar, no hay de otra. Y eso es rudo. O sea, es intenso. Y la purga en cámara lenta tiene un tinte de incomodidad al que evidentemente no estás acostumbrado por las profundidades que toca de tu psique mientras está sucediendo. O sea, probablemente nadie en tu vida te ha puesto un esquinadón como el que sucede en ese momento, y como no lo ves venir porque tú eres una muy buena persona y venías en buena onda, lo que te provoca el shock es eso, que no lo veías venir, que tu sesión iba como muy smooth, normal, digamos, estás clarificando y ¡pum! De repente te sueltan una bomba gigantesca. Pareciera que viene de la nada, pero en realidad se va construyendo dentro del mismo proceso, esto mismo, ¿eh? Ahora, unas cosas que son muy importantes que tú entiendas de este tipo de purgas espirituales es que el tipo de violencia que percibes en el momento no tiene que ver necesariamente contigo o con la persona cercana que estás viendo, sino con la carga vibracional a la que esa persona o tú han estado relacionados por tus construcciones mentales, por cómo vas construyendo tu vida en general, por los pensamientos que generas, por la carga sistémica que traes, porque tal vez vienes repitiendo también patrones familiares. Y la purga sistémica justo es lo que te hace abrir los ojos más, o sea, lo que hay fuera de ti. Y eso te permite ver otras realidades desde su configuración vibracional y la energía que alimenta esa vibración. Todo este proceso de la purga te está ayudando a ver cosas muy, 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 muy sutiles de tu contexto, muy sutiles, muy, muy, muy profundas, porque ahí sí estás en mechanics of life, o sea, estás pudiendo ver cómo se ha construido esa vibración, y esa vibración luego se densifica y se termina convirtiendo en un comportamiento, ¿ok? Y eso es lo que tú estás viendo y es lo que estás sintiendo además. Entonces, um, sería algo así como el primer paso que te lleva a necesitar fortaleza para salir del terror transitorio en el que entraste. Cuando estás en un estado de shock de una purga espiritual, o te agarras de una parte fuerte de ti o te traga la psique. O sea, el momento puede ser muy intenso, sobre todo si lo estás viviendo solo, si no tienes a alguien que te ayude a salir del shock, que te ayude a tirar una línea. Es durísimo, ¿eh? Yo obviamente no recomendaría que hagas tomas altas si no estás contenido, porque tú crees que eres muy buena onda, pero te puede pasar esto, ¿eh? Que generalmente la gente buena onda cree que no le van a pasar mal viajes, pero sí les pueden pasar purgas espirituales. Y en ese momento el bagaje energético que está detonando la escena es recupérate, ve por ti mismo y sácate de este hoyo tú mismo, a ti mismo. Y pues tal vez no estamos tan acostumbrados a ser tan autosuficientes, entonces el ejercicio de buscar fortaleza en ese momento para salir de ahí es rudo. Te digo que toda esta experiencia es ruda. Para sentir esa fortaleza, lo que necesitas es salirte de tu dualidad. Entonces primero tienes que soltar la resistencia, que pues es duro,
porque a diferencia de otras escenas, pues esta no se va a acabar, como te lo dije, cuando tú quieras. Entonces vas a tragar tanta verdad como sea necesaria hasta que te doblegues a la escena. O sea, tienes que aprender a entrar en un estado de mucha humildad para poder luego neutralizar tu visión y entonces literalmente como que el mismo surrealismo y el shock te suelta, digamos, te logra soltar de esa parte tan intensa, pero pues generalmente no lo sabes, por eso hago estas clases, para que al menos si no te ha pasado, si un día te pasa, ya sepas un poquito cómo salirte. Lo que tú pediste de crecimiento y de expansión, cosa muy importante de recordar, sí está sucediendo, pero pues del lugar que necesita suceder, no del que tú quieres que suceda. Es decir, en estas situaciones, como tú tienes mucha posibilidad de crecimiento por la vibración que traes, esto te mete un limpiadón, te esquina, te hace ver tus polaridades, te hace ver tus demandas, te hace ver toda esa parte que no estás viendo porque crees que estás en un gran momento de ti. Y entonces, la educación es mucho a nivel psicológico. Puedes entender que no es sencillo sostener la verdad, no es sencillo. Y requieres un estado mental, emocional que lo sostenga saludablemente. Y aquí es en donde te topas con un montón de puntos flacos mentales, emocionales tuyos, porque en ese shock te empiezan a tiburar, o sea, tu propia cabeza te empieza a bombardear con cosas rudas, de terrores, de miedos, de incertidumbres de ti, o sea, ni siquiera de las cosas que estás viendo, sino empiezas también, o sea, es una batalla superpuesta entre lo que estás viendo choqueante, más lo que adentro de tu cabeza está pasando, que te destruye la cabeza porque son tus miedos hablándote y tus terrores hablándote. Entonces es importante también que tú entiendas que un proceso así requiere unos buenos meses para cuajar en tu mente más racional y el proceso de integración en estos casos es más larguito. O sea, sí requieres tiempo para aprender a desglosar todos esos aprendizajes. Pero hay muchos y hay muchísimos regalos y aquí te voy a poner unos que son muy evidentes. Los regalos de la purga espiritual. El proceso deconstruye la vibración de tu soberbia o de tu altivez, te limpia esa energía con escenas que te sacan de tu confort y que te obligan a tener que asumir una postura clara ante el shock. Tienes que pararte en algún momento en tus propios medios para salir de ahí. Entonces te obliga. Ahora, el proceso también te ayuda a equilibrar tu hambre de saber, a lo que realmente puedes contener y te lo deja muy claro el hasta dónde. Y también aprendes a preguntar mejor. Te enseña a no atascarte de manera innecesaria y a redimensionar la manera en que demandas las cosas en general en tu vida. Estos momentos también neutralizan tu postura ante las situaciones de la vida después del shock. O sea, un gran beneficio que tienes es que después de algo así, te vas a dar cuenta que te azotas mucho menos y que te enganchas muchísimo menos con las cosas. Porque vienes muy raspadito, o sea, te metieron así como en jerga, en agua, a tallarle duro contra la piedra. Y entonces estás como muy humildillo, ¿no? Y eso dura un ratote y eso lo puedes, bueno, es un preámbulo para que puedas cultivar esas virtudes también. Aprendes a respetar lo sutil de manera más profunda, si tienes la humildad suficiente. Esto puse aquí porque evidentemente hay gente que le faltan tal vez varias purgas espirituales para poderse doblegar y hacerse humildes, sobre todo hoy día con la moda de los psicodélicos. Al menos una experiencia así sí te pone un statement de fíjate bien con quién estás jugando y a quién le estás preguntando. Eso sí queda muy claro. Obviamente con el tiempo aprendes que lo sutil también tiene procesos, que tiene profundidades distintas, que tiene lenguajes distintos. Y bueno, lo ideal, si te va a gustar el tema de estar haciendo este tipo de terapias, es que aprendas a entender y a respetar esos espacios, esas distintas profundidades y esas distintas realidades. Por eso creé Psicodelia Consciente. O sea, esa es la finalidad de Psicodelia Consciente, es que tú puedas encontrar este tipo de información
para aprender a hacerlo de mejor manera si lo quieres hacer de manera segura, ¿ok? Ahora, también vas a aprender a no construir expectativas en tus tomas de plantas y a prepararte más humildemente. Porque a veces tú también cuando llegas crees que la escena va a ser de una manera y entonces cuando te pasan estas cosas, híjole, te súper frustras porque tú no estabas esperando que se pusiera tan horrible y es muy frustrante, pero también viene asociado a que tal vez a veces traes una expectativa de que como yo soy súper chido, yo soy súper chida, van a salir unicornios del cielo y estrellas y todo lo que voy a ver es hermoso y voy a entender, cabrón, me voy a conectar con el universo como nunca antes. Y sí lo hiciste, claro que te conectaste como nunca antes, pero justo el universo te mostró la parte, la contraparte donde tú estás queriendo ir porque es importante que la conozcas si de verdad quieres expandirte y sostener mucha verdad. Y bueno, una situación así te enseña el cultivo del entendimiento, te vas a dar cuenta que necesitas tiempos de absoluta calma para poder entender estos lenguajes sutiles, empezando por tu proceso de integración, porque para poder integrar esto vas a necesitar muchos momentos de silencio para aprender a observar la información ya desde un lugar más neutro también. Y bueno, una cosa muy particular, que es un regalo que tal vez no vas a entender en mucho, mucho, mucho tiempo, o sea, esto no es de meses, tal vez puede ser de años, pero a veces una purga espiritual es un tipo de preventivo, son momentos preventivos que tú no te das cuenta, pero te ayudan a alejarte de situaciones que en ese momento no sabes que están por venir y que pueden ser nocivas para ti, sobre todo en un tema de consumos de plantas. Cuando tú estás de verdad desde una tan muy linda y buena intención, a veces te la planta con una purga espiritual también te protege. Como te quedas medio erizo, la condición natural es que no quieras meterte plantas un día después. Y posiblemente si eres una persona que está recurrentemente ahorita ya más que en un tema terapéutico, pareciera ya más bien un tema de turismo psicodélico y estás todos los fines de semana o constantemente metiéndote algo, hay una línea energética en donde también la planta, o sea, la escena, te da la posibilidad de cobrar unos cuantos Dharma Points, vamos a llamarlos así, y estas escenas te protegen, tal vez te saltas 2, 3 sesiones que no hubieran sido buenas para ti. Pero eso no lo vas a entender hasta mucho tiempo después, en un momento donde tú ya hayas cultivado también más otras virtudes y tengas más entendimiento de estas cosas. Pero bueno, también pasa esto. Y la integración en la purga emocional, pues ya te lo dije, suele requerir más tiempo para poderte desenganchar del shock. Este shock deja raspada un poco la psique, entonces tienes que aprender a cultivar una postura más neutra para poder procesar lo que viste. O sea, primero hay que entrar en neutro y ya luego empiezas a procesar. Cuando el mundo sutil te trata de esta manera, te digo que hay razones y una evidente es que tienes lo necesario para sostenerte por ti mismo y porque la escena te obliga a reconectarte con tus recursos internos y eso es muy bonito, pero a veces no ves el regalo tan rápido. Va a tomar tiempo que comprendas cuántos velos te quitaste encima, porque se te quitan muchísimo, o sea, tus ojos se limpian, aprendes a ver la realidad desde una apertura de visión mucho más intensa y las cosas se acomodan con mayor claridad y en menor tiempo. Pero a veces eso no te das cuenta rápido, sobre todo si no llevas un proceso de integración con cierta metodología. Y bueno, para integrarlo primero es que sepas cómo posicionarte en un estado neutral y que no te enganches con tus propias escenas. Tienes que entender, liberarte de tu toxicidad es un regalazo. Por eso puse esta imagen en esta presentación de Clean Yourself from Yourself, porque la purga espiritual lo que hace es que te mete una esquinadota en donde vas a cultivar mucho más crecimiento, más entendimiento de ti, sobre todo si le pones, si logras sostener el aprendizaje.
ahí es en donde todo esto que te pasó comienza a tener sentido y de manera muy natural, como que ya te empiezan a caer los 20 y ya lo ves como a toro pasado, como un muy mal momento, un regañón, ¿no? Pero ya lo puedes ver como, ya no estás enganchado emocionalmente o en el shock de eso, lo cual es justo el regalo, que logres procesar toda la información. Y tienes que recordar que el proceso de integración no es lineal, o sea, si estas cosas ya te pasaron y te pasaron hace muchos años, hay maneras de que puedas tomarte el tiempo de observar, solo necesitas una guía para que puedas terminar de desglosar estas informaciones o conversaciones así, ¿no? Con alguien que sepa de temas de plantas para que puedas pimponear tus puntos de vista y tus insights. Y bueno, siempre te va a quedar clarísimo, eso ya no se te quita, nunca, nunca, que después de unas experiencias así tan duras, hay verdades que son solo para sostenerlas, que eso es una cosa importante. La verdad está hecha para abrirte la visión, te permiten abordar escenas en las que te involucras desde una perspectiva mucho más neutra y validante, pero es algo que pasa dentro de ti, no es algo que necesariamente tengas que ir a aventar afuera, ni le tengas que compartir a nadie, ni le tengas que pasar tu mensaje a nadie más. Hay verdades que están hechas y tú las vas a ir entendiendo con mucha claridad cuando son solo para ti y para que tú expandas tu visión y cuando tal vez vale la pena compartirlas. Eso con el tiempo te va quedando muy claro. Bueno, te vas a recordar todo el tiempo que a pesar de que tú te consideres súper luminosa o luminoso, eres capaz de crear toxicidad cuando caes en críticas, cuando juzgas la vida de alguien más, cuando te percibes superior a alguien más. Tu toxicidad sigue ahí. O sea, realmente no somos los más nada, ¿no? Ni los más neutros, ni los más luminosos, ni mucho menos. Y te hace recordar que estás en una experiencia humana donde sigues aprendiendo, donde no eres perfecto y donde claramente no estás iluminado y posiblemente estás lejos de estar iluminado y tal vez ese no es el fin último de la experiencia de vida que tienes. Y eso obviamente aprendes a verlo diferente después de algo así. Yo en lo particular puse este mensaje último de querer ser una mejor versión de ti, de verdad es una grandísima ayuda para tu entorno, tu pequeño mundo. Si tú impactas en tu pequeño mundo, o sea, la gente que te rodea, la gente que te sigue, al final del día vas impactando en tu colectivo. Entonces, con el tiempo vas a ayudar y aportar a que poco a poco sí haya más evolución, sí haya más compasión y sí haya más conciencia. Y a veces la purga espiritual es el bocado amargo que tú te tuviste que tragar para tú poderte liberar de esa identificación de ti de manera más rápida. Entonces, gracias por eso, como por el ejercicio de intentarlo. Acuérdate que siempre se pueden curar los raspones. Y bueno, yo siempre te voy a recomendar que tengas metodología de integración para que no se te olviden estas cosas, para que las aprendas a trabajar de manera constante. Y así evidentemente también reduces la posibilidad de que te sigan pasando purgas espirituales. Eso es importante. Eso sería todo. Por favor, una vez más, te pido que compartas esta información si conoces gente que ha pasado por esos momentos súper rudos, súper intensos. Y nos vemos en la siguiente clase en nuevos temas. Esta es la última clase de purga espiritual. Si tienes alguna duda, ya sabes, mándame mensaje en Instagram, personal, privado, y con muchísimo gusto, si hay algún tema que te interese que desarrolle dentro de este mundo de conocimiento de las plantas, con muchísimo gusto te escucho y nos vemos ahí.